vamos a empezar con este curso de máquinas eléctricas donde vamos a ver el tema de circuitos magnéticos y como una parte bibliográfica recomendada vamos a resolver en este caso problemas correspondientes a la bibliografía del Fraile Mora, sexta edición, nos estamos guiando a esa, y también como otra parte complementaria, ¿no? Bueno, en mi caso les recomiendo mezclar la teoría del Harper con el del Fraile Mora. El Fraile Mora sobre todo para los ejercicios, también tiene muy buena teoría, aunque creo que esos dos libros se están complementando, ¿sí? Luego de haber repasado toda esa parte teórica, vamos nosotros ahora sí a resolver el problema 1.1, bibliografía del Fraile Mora, el cual me dice calcular la intensidad que debe aplicarse a la bobina del circuito magnético de la figura, como podemos observarlo aquí. En esta bobina se le está aplicando una corriente continua, ¿sí? En esta dirección y en esta polaridad, más y menos, ¿no? Y me dice que esa intensidad que se aplica debe establecer que en la columna derecha, en esta parte de aquí, debe haber un flujo de 10 a la menos 3 Webers, ¿sí? Me dice que la permeabilidad relativa se supone que es constante en todos los puntos y de valor muy relativo igual a 400. Me dice que la sección S es de 10 centímetros cuadrados. Es la misma en toda la estructura, excepto en la columna izquierda que vale 20 centímetros cuadrados, ¿sí? Como podemos observarlo aquí, en la parte superior, en la parte derecha, aquí en el central, y en la parte inferior vamos a tener en este caso la misma sección S, tal y como lo podemos apreciar. Mira, sección S, sección S, sección S. Aquí nada más en la columna izquierda vamos a tener el doble de esa sección, 20 centímetros cuadrados. La longitud L es igual a 10 centímetros, ¿sí? Esta longitud efectiva, que vendría a ser la longitud media, en este caso, para este núcleo, ¿sí? Y también me pide calcular el flujo en el brazo central. Entonces, ¿cuáles son mis variables a calcular? Primero, la intensidad I, que yo le aplico, en este caso, a la bobina para que pueda inducir ese flujo magnético a este núcleo, mi primera incógnita, y luego también al final me pide que yo calcule el flujo en el brazo central, porque ya sabemos de que aquí me va a proporcionar cierto flujo, en este caso magnético, ¿sí? Entonces ese flujo también va a ser calculado en este problema. Bien, vamos a empezar entonces rápidamente con la resolución de este problema. Voy a hacer una pequeña teoría, como no estoy haciendo un video de teoría, vamos a hablarlo rápidamente para repasar algo luego de que ustedes hayan visto toda la parte teórica. Muy recomendable tomar notas sobre, en este caso, las ecuaciones que vamos a utilizar para los circuitos magnéticos, ¿sí? Ahora, yo tengo aquí este núcleo donde tengo un embobinado acá de 104 espiras en la parte central, el cual aquí, por inducción magnética, vamos a tener nosotros cierto flujo que va a fluir por todo este núcleo. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Los circuitos magnéticos son análogos a los circuitos eléctricos, ¿sí? Al igual que en los circuitos eléctricos nosotros hablamos de una fuerza electromotriz, una FEM, ¿sí? Así se le conoce, una FEM, simplemente vendría a ser igual, por ley de Ohm, a intensidad por resistencia, ¿no? Ley de Ohm. Pero para los circuitos magnéticos ya no es una FEM, vendría a ser una fuerza magnetomotriz, de esa manera. Y en lugar de la intensidad ponemos un análogo que sería el flujo magnético, y en lugar de resistencia vamos a poner nosotros también ahora reluctancia, ¿sí? Entonces, la resistencia en un circuito eléctrico, ¿qué es lo que hace? Pues se resiste al paso de la corriente. Lo mismo pasa aquí en un circuito magnético, la reluctancia resiste al paso de ese flujo magnético. Vamos a colocar por aquí ahora los datos para este problema. Simplemente tenemos de que la sección S es de 10 centímetros cuadrados, lo equivalente a 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Está bien? Luego, aquí para la sección S', simplemente yo tengo el doble, ¿sí o no? Entonces aquí sería 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego tengo de que la longitud L, para cada uno de los tramos que yo voy a tener, esa longitud efectiva, es igual a 10 centímetros, lo equivalente a 0,1 metros. ¿Está bien? Otro de los datos que me da es esa permeabilidad relativa, ¿no? El cual me dice que se supone constante, equivalente a 400. Y por último, el último dato, el cual me lo dan aquí para el flujo en la columna derecha, simplemente me dice el problema que es de 10 a la menos 3 Webers, ¿sí? De esa manera entonces colocamos por aquí los datos. Ahora, analicemos muy bien este circuito, ¿sí? Este circuito magnético. Simplemente lo que yo debo buscar aquí es su equivalente, ¿no? El circuito análogo a un circuito eléctrico. ¿Está bien? Entonces,
¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Simplemente en este primer tramo yo voy a tener una reluctancia. Aquí abajo también voy a tener la misma reluctancia. ¿Por qué? Recordemos la fórmula de la reluctancia. ¿Sí? A ver, esa reluctancia es directamente proporcional a la longitud entre mu multiplicado por la sección. ¿Sí? Entonces aquí tengo la misma sección, aquí tengo la misma sección, la longitud efectiva es la misma, mu se considera uniforme y simplemente aquí lo que me quedaría es de que la reluctancia aquí vendría a ser igual a la reluctancia que voy a tener aquí abajo. Entonces ahí es equivalente. Luego, ¿qué más puedo tener por aquí? Mira, a ver, voy a colocarlo de otro colorcito. La reluctancia que yo tendría en este pequeño tramo de longitud efectiva L sería igual a la reluctancia aquí en este otro tramo y sería igual a este tramo que yo voy a tener aquí. Entonces ahí voy a sacar una reluctancia equivalente, ¿sí? Entonces ya no sería L, sería la longitud efectiva de estos tres tramos, por eso es el equivalente, ¿sí? Recordemos de que esas reluctancias pueden ser igual a una resistencia, se suman en serie y se suman en paralelo también, ¿no? En paralelo sumamos las inversas. Ahora, por último, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros por aquí? Mira, aquí lo que nosotros vamos a tener también es una reluctancia, pero como vemos de que esto varía de acuerdo a la sección transversal, o sea es inversamente proporcional, aquí vamos a colocar nosotros otra reluctancia. Cambio aquí, nosotros podemos colocar directamente el equivalente. ¿Qué más? Mira, en el centro de todo este núcleo nosotros también vamos a tener una reluctancia. ¿Debido a qué? Pues debido a esta longitud efectiva, ¿no? Vamos a tener una reluctancia, aparte de que nosotros vamos a tener aquí ese embobinado, el cual vendría a ser el análogo a la fuente, ¿está bien? Entonces, vamos a reconstruir nosotros ese circuito magnético de la siguiente manera. Mira, como bien habíamos dicho, en este ramal, en este caso, en esta columna izquierda, vamos a tener una reluctancia equivalente, en este caso, para esta sección de aquí. Luego, vamos a tener la reluctancia equivalente entre este y este. ¿Sí? Vamos a colocarlo nosotros de esta manera, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí yo lo coloco reluctancia 1, puede ser, ¿está bien? Luego aquí continuamos, aquí vamos a tener un nodo, vamos a venir por aquí por el centro de esta columna, del núcleo, y simplemente tendríamos la reluctancia del centro, del núcleo, ¿sí o no? Entonces esta de aquí la vamos a colocar como una reluctancia 3, puede ser, para colocarle a la derecha y a la izquierda el R1 y el R2, ¿está bien? Luego yo voy a tener aquí el análogo, bueno, a este embobinado, el cual vendría a ser una fuente. Vamos a graficar de esta manera. Y luego vamos a continuar nosotros por aquí. Como ya dijimos, todo esto va a tener una sola reluctancia, un equivalente, ¿sí? Entonces vamos a tenerlo nosotros de esta manera. Ya está. Mira, así de esta manera nosotros replanteamos a nuestro circuito equivalente, que vendría a ser este, ¿no? Aquí voy a tener la reluctancia 2. Y aquí lo que yo tendría, pues simplemente vendría a ser una reluctancia para el ramal 1, pero un ramal 1' lo voy a considerar de esa manera, ¿sí? Ahora, mira muy bien la polaridad de la fuente, ¿sí? Hay que observar muy bien esto, menos, más. La corriente fluye convencionalmente de menos a más, ¿sí? Igualmente nosotros consideramos para circuitos magnéticos que ese flujo magnético va a fluir de más a menos, ¿sí? Entonces va a tener que tener este recorrido aquí. Es como si fuera un circuito eléctrico, ¿no? Estamos considerando mallas. Entonces vamos a considerar nosotros aquí un flujo magnético, que en este caso vendría a ser el total, bueno, lo coloco así. Y aquí también, en este caso para la fuente, le voy a poner una fuerza magnetomotriz M, ¿sí? De esa manera. Entonces tendría la fuerza magnetomotriz, tendría el flujo que sale de esa fuente. Luego, como bien conocemos por circuitos eléctricos, un nodo separaría, ahora sí, como este es el análogo de la intensidad de corriente, simplemente separaría por aquí cierta porción de flujo, se iría por este ramal, el cual sería para esta malla, y otra cantidad de flujo se iría por aquí, ¿no? Donde se tiene que cumplir la conservación, en este caso del flujo, ¿no? La sumatoria de los flujos que salen sería igual a la sumatoria de los flujos que entran, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar que sea un flujo 1 y aquí vamos a colocar que sea un flujo 2, de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué más debemos considerar nosotros aquí? Simplemente, una vez hecho este circuito equivalente, simplemente empecemos con datos que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, aquí, este flujo que había colocado era el que iba a pasar por aquí, mira, ¿sí? Este iba a ser este flujo. Entonces, como el problema me dice que el flujo en la columna derecha es de 10 a la menos 3 Webers, pues simplemente este vendría a ser ese flujo, ¿no? El cual yo lo estoy simbolizando así como flujo 2, ¿sí? Entonces sería flujo 2, ¿sí? Entonces, vamos a empezar rápidamente ahora sí con la resolución de este problema. Como bien nosotros conocemos, nosotros debemos calcular aquí
cuánto sería la fuerza magnetomotriz entre estos dos puntos, ¿sí? Llámese así, en este caso, denominemos de que sea un punto AB, ¿sí? Entonces yo voy a tener análogo a un circuito eléctrico, una diferencia de potencial, pero aquí yo tendría la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Por estar aquí en paralelo, ¿no? Ya sabemos de que en paralelo tienen el mismo potencial, bueno, en este caso la misma fuerza magnetomotriz, ¿está bien? Entonces, para yo calcular la fuerza magnetomotriz entre A y B, entonces sería así, mira, la fuerza magnetomotriz entre A y B, simplemente, como habíamos dicho, este iba a ser el flujo multiplicado por la reluctancia. Pero en este caso, entre A y B, ¿a quién estaría? Simplemente estamos analizando aquí, mira, la reluctancia 2. Entonces sería el flujo en 2 por la reluctancia en 2, ¿sí? Entonces, el flujo en 2 yo lo conozco, es 10 a la menos 3 Webers. La reluctancia en 2 no lo conozco, ¿sí? Entonces, esa reluctancia en 2, simplemente, ¿cómo me queda? Análogo aquí, es la longitud efectiva de todo este tramo. Recuerda de que en todo este tramo que está pintado de celeste sería L, L y L. Me quedaría 3L, ¿sí? Esa es la longitud efectiva. Esto dividido entre mu. Recordemos de que mu es la permeabilidad del material, el cual simplemente está dado por la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad en el vacío, ¿sí? Entonces aquí este mu sería permeabilidad relativa por permeabilidad en el vacío. Ese mu sub 0 simplemente es 4pi por 10 a la menos 7 en unidad de Weber por amperios espiras por metro, ¿sí? En este caso así vendría representado esta constante de la permeabilidad en el vacío, ¿sí? Entonces me quedaría aquí, mira, me quedaría permeabilidad relativa 400 multiplicado por la permeabilidad en el vacío 4pi por 10 a la menos 7 y esto multiplicado por la sección transversal, en este caso, sobre estas longitudes efectivas. ¿Cuánta es la sección transversal? Pues simplemente es S. ¿Cuánto vale S? Lo tenemos aquí. 10 por 10 a la menos 4, que sería 10 a la menos 3, ¿sí? Y aquí, simplemente, como es 3 veces L, lo que a mí me quedaría aquí simplemente sería 3 por L. ¿Pero cuánto vale L? 0,1. Entonces reemplazamos aquí. Me quedaría de esta manera, 3 por 0,1. ¿Sí? Entonces esta reluctancia, yo recuerdo de que las unidades para la reluctancia son en amper-espira sobre Weber, ¿sí? Entonces, resolviendo aquí, esa reluctancia en 2 me debe quedar un valor de 596,83 por 10 a la 3 amper-espira por Weber, ¿sí? De esa manera yo obtengo aquí esa reluctancia en 2. Ahora, de esta ecuación que yo conozco, ¿sí? De esta ecuación de aquí, para la fuerza magnetomotriz, vamos a reemplazar ahora sí esa fuerza magnetomotriz de AB, que vendría a ser igual a la fuerza magnetomotriz en este tramo de núcleo, simplemente que sería igual a 2. Eso me quedaría igual a ¿cuánto? Al flujo en 2. ¿El flujo en 2 cuánto es? 10 a la menos 3 Weber, ¿sí? Esto multiplicado por la reluctancia en 2, que lo hemos calculado, 596,83 por 10 a la 3 amper-espira Weber. De esa manera, entonces, esa fuerza magnetomotriz de AB, igual a la fuerza magnetomotriz para este tramo, como ya dijimos, iba a ser igual nada más a operar esto de aquí, el cual me quedaría 596,83 amper-espira, ¿no? Weber y Weber se van, me quedan amper-espira las unidades de la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Ahora, ya conozco aquí cuánto sería en este caso la fuerza magnetomotriz entre los terminales A y B. Ahora, ¿qué me falta? Simplemente me falta calcular cuánto sería este flujo en 1, porque una vez que yo calcule ese flujo en 1, simplemente haciendo conservación aquí de flujo, me quedaría cuánto sería este flujo que circula por el centro del núcleo, ¿sí? Entonces, luego de haber calculado eso, puedo calcular la reluctancia en 3 y finalmente voy a calcular esa intensidad aquí para esa bobina, ¿está bien? Entonces, ¿cómo continúo ahora yo calculando? Simplemente, a ver, vamos a calcular ahora esta reluctancia en 1, ¿sí? Esa reluctancia en 1, ahora sí, aquí va a ser igual. Como habíamos dicho, esa reluctancia en 1 iba a ser el equivalente de este pequeño tramo de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces esa longitud efectiva total, ¿cuánto es? 2L, ¿sí o no? Entonces me queda 2L sobre mu multiplicado por la sección. La sección es la misma, ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo me queda esto? Mira, me queda 2L. ¿Cuánto vale L? L vale 0,1, ¿sí? 0,1 metros. Esto dividido entre mu, pues que mu, ya lo conocemos, sería 400 por 4pi por 10 a la menos 7. Y esto multiplicado por la sección.
¿sí? La sección ya conocemos de que S vale 10 a la menos 3, ¿sí? De aquí, esa reluctancia en 1 me debe dar un valor de 198,9 por 10 a la 3 amperespira Weber, ¿sí? Esto ya lo conocemos, ¿sí? Ya tengo aquí la reluctancia en 1. Entonces, conozco la reluctancia en 1. ¿Qué puedo hacer? Simplemente, como yo conozco la fuerza magnetomotriz entre los terminales A y B, simplemente, como esta reluctancia se encuentra en serie con esta, ¿sí? Ojo ahí, se encuentran en serie, simplemente esa suma equivalente de reluctancias multiplicado por este flujo 1 me daría igual a la fuerza magnetomotriz entre A y B, ¿sí? En otras palabras, la fuerza magnetomotriz entre A y B vendría a ser igual a la suma de reluctancias, es decir, a la reluctancia equivalente R1' más R1 multiplicado por el flujo que circula por este ramal, simplemente me daría, en este caso, la ecuación fundamental, en este caso de los circuitos magnéticos, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza magnetomotriz entre A y B lo conozco, por algo lo he calculado aquí al principio. Luego, la suma de reluctancias, ya conozco R1, me falta R1', ¿no? Entonces, al conocer todo esto, despejaría cuánto sería el flujo en 1, ¿sí? Entonces, ahora, esa reluctancia 1', simplemente, la longitud efectiva, ¿cuánto es para este tramo, para todo lo que está en verde? L nada más, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, L dividido entre mu, ahora esto multiplicado por la sección, mira, aquí está la fórmula. ¿Cuánto es la sección? Ahora esa sección es 2S, ¿no? Ya sabemos cuánto vale SS', ¿no? 2S, que es lo mismo a S', que vale 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, esa longitud efectiva, L, ¿cuánto vale? 0,1, colocamos por acá 0,1, dividido entre mu, que ya conocemos que es 400 por 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por 2S. 2S, que es lo mismo a S', ¿cuánto equivale? 20 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces 20 por 10 a la menos 4. De aquí, simplemente, R1' me va a quedar un valor de 99,47 por 10 a la 3 amperespira por Weber, ¿sí? De esa manera encuentro cuánto sería la reluctancia 1', ¿sí? Ahora, de esta ecuación que planteamos, simplemente despejamos cuánto sería ese flujo magnético en 1, ¿sí? ¿Cómo me queda? La fuerza magnetomotriz entre A y B, que vale 596,83 amperespira, esto dividido entre la suma de reluctancias, R1 más R1', entre estos dos, mira, ¿sí? Entonces me quedaría, mira, 198,9 más 99,47, todo esto multiplicado por 10 a la 3 amperespira Weber, ¿sí? Amperespira se van, y simplemente a mí este flujo magnético en 1 me debe quedar un valor de 1,2 por 10 a la menos 3 Weber, ¿sí? De esa manera encuentro yo por aquí cuánto sería el valor para ese flujo magnético para este tramo de la izquierda. Ya me lo dan como dato cuánto es aquí para la parte derecha. Ahora sí, simplemente aquí mira, analicemos el nodo B. ¿Qué pasa en ese nodo B? Pongámoslo aquí, ahí está B. Llega un flujo magnético, el cual es el total, el cual va a salir de la fuente. Luego sale un flujo magnético para que se dirija hacia la derecha, un flujo magnético en 2. Y luego sale uno que se dirige a la izquierda, que sería el flujo magnético en 1. ¿Sí? Entonces, como ya conocemos, simplemente vendría a ser aquí. La suma de flujos magnéticos que entran es igual a la suma de flujos magnéticos que salen. Entonces, ese flujo magnético total, ¿cuánto me queda? Flujo magnético en 1 más el flujo magnético en 2. ¿Sí? Flujo magnético en 1, ¿cuánto es? Lo tenemos aquí, 1,2 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Sí? 1,2 por 10 a la menos 3 Weber, sumado con el flujo magnético en 2, bueno, que me lo dan como dato, 10 a la menos 3 Weber, ¿no? De aquí, esa suma, o bueno, ese flujo total que circula por el ramal central, simplemente me queda un valor de 2,2 por 10 a la menos 3 Weber, ¿no? O 2,2 miliweber, puede ser de esa manera también. Entonces, encuentro por acá, creo que esta es una de las incógnitas que me está pidiendo el problema, ¿sí o no? A ver, veamos por acá. Me pide que calcule también el flujo en el brazo central, y es el que acabo de calcular ahora, ¿sí? Este de aquí, 2,2 por 10 a la menos 3 Weber. Vamos a resaltarlo entonces, este valor de aquí. Ya está, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que me falta calcular? Simplemente, ahora me hace falta calcular la intensidad que debe aplicarse, en este caso a esta bobina, ¿sí? ¿Cómo calculo yo esa intensidad? Simplemente, esa intensidad estaría dado por
la fuerza magnetomotriz en la fuente, ¿sí? Esa fuerza magnetomotriz dividido entre el número de espiras, ¿sí? O la ecuación fundamental que yo conozco, que la fuerza magnetomotriz es igual también al número de espiras por la intensidad de corriente que se le aplique a esa bobina, ¿no? Entonces, despejando aquí esa intensidad de corriente, simplemente me queda de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué me hace falta conocer? La fuerza magnetomotriz, ¿sí o no? Pero para yo calcular esa fuerza magnetomotriz de la fuente, simplemente, ¿qué conozco? Este es más menos, porque fluye de esa manera. Entonces esta reluctancia provoca una caída en la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese sentido. Nuevamente, aquí sería menos, aquí sería más, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la convención de signos y al saber de que la fuente tiene que tener mucho más fuerza magnetomotriz que los terminales A y B, esto me queda que la fuerza de AB sumado con la fuerza, en este caso, magnetomotriz, que me provoca aquí el centro del núcleo, pues simplemente quedaría planteado de esta manera la ecuación, ¿sí? Para encontrar esa fuerza magnetomotriz sería la fuerza entre A y B, que ya lo he calculado, mira, ya está aquí, ya lo tengo calculado, y luego me falta calcular la fuerza magnetomotriz para la reluctancia 3, ¿sí? Entonces vamos a colocar esto por aquí para calcular esa reluctancia en 3. Simplemente conocemos esa fórmula, que es la longitud efectiva para todo este tramo, que está en rojito, mira, ¿cuánto es? Es L, dividido entre mu por la sección, bueno, que sigue siendo S. ¿Cuánto vale L? L vale 0,1 en unidad de metros. Mu, pues bueno, mu ya sabíamos que era 400 por 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la sección S, que vale 10 a la menos 3, ¿sí o no? ¿Sí? De aquí, esa reluctancia en 3, ¿cuánto vale? Simplemente, haciendo este simple cálculo, me queda un valor de 198,943 por 10 a la 3 amperespira Weber. Esto puede ser amperespira, amper vuelta, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces tengo aquí cuánto es esa reluctancia en 3. Ahora, la fuerza magnetomotriz en 3 simplemente vendría a ser igual al flujo que circula por esa reluctancia, que sería el flujo total, multiplicado por la reluctancia en 3. El flujo total le hemos calculado por aquí, ¿cuánto es? 2,2 por 10 a la menos 3 Weber, ¿sí? Entonces coloco 2,2 por 10 a la menos 3 Weber, multiplicado por la reluctancia en 3, que es 198,943 por 10 a la 3 amperespira Weber. No, de aquí mira, Weber y Weber se van, y esa fuerza magnetomotriz en 3, pues simplemente me debe quedar en amperespira, ¿sí o no? Entonces de aquí, pues, esa fuerza magnetomotriz en 3 me debe dar un valor de 437,67 amperespira. Entonces de esa manera encuentro yo por acá cuánto sería esa fuerza magnetomotriz en el centro del núcleo, ¿sí? En la columna central. Entonces, como bien habíamos planteado, esa fuerza magnetomotriz de la fuente iba a ser igual a la fuerza magnetomotriz entre los terminales A y B, sumado con la fuerza magnetomotriz de la reluctancia 3, ¿no? Fuerza magnetomotriz entre A y B me queda 596,83 amperespira, sumado con la fuerza magnetomotriz en 3, 437,67 amperespira, ¿sí? De aquí, esa fuerza magnetomotriz de la fuente me queda un valor de 1034,5 amperespira. De esa manera encuentro yo aquí cuánto sería esa fuerza magnetomotriz de la fuente. Ahora, como bien habíamos dicho, la otra forma de calcular una fuerza magnetomotriz en una bobina simplemente está dado por el número de vueltas multiplicado por la intensidad de corriente continua que se le está aplicando, ¿sí? Entonces, despejando esa corriente, que es lo que a mí me interesa, esta corriente I, lo último que me falta calcular, simplemente me quedaría la fuerza magnetomotriz de la fuente dividido entre el número de espiras. Fuerza magnetomotriz de la fuente simplemente me queda, mira, 1034,5 amperespira dividido entre el número de vueltas o número de espiras, que es 104 espiras, ¿sí? Espiras se van. Aquí simplemente esa intensidad que debemos tener nosotros aquí en esa bobina, o que se le debe aplicar, simplemente resulta ser un valor de 9,95 amperios. De esa manera entonces encontramos por aquí cuánto sería esa intensidad de corriente que se le debe aplicar a la bobina para mantener los parámetros, o bueno, las condiciones del problema, ¿sí o no? Porque a mí el mismo problema me dice de que el flujo magnético en el ramal, en este caso de la columna derecha, que debe circular, pues simplemente debe ser de 10 a la menos 3 Weber.
Entonces, de esa manera es donde nosotros encontramos, a partir de esa condición del mismo problema, la intensidad de corriente que se le debe aplicar, en este caso a la bobina que tenemos en el núcleo central.